Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Todos y todas. Buenas tardes. Bien, Buenas. gracias. Qué bueno que que estamos aquí, los que podemos estar. Pues bueno, ayer nos quedamos pendiente todavía con una parte de la exposición de nuestra compañera Sandra. Y antes de iniciar con ella, pues se comunicó el compañero que le tocaba, Juan Alberto. Me comentó que tiene un conflicto, entonces no va a poder estar presente con nosotros, así que yo llevaré la batuta de la sesión en el capítulo 3, que es el que nos corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, pues para darle la palabra a quien le toca finalizar, pues adelante, compañera. Ok. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Ok. Bueno, pues en este último pecado, yo entendí que los malos historiadores casi siempre reducen la historia en los simples textos o en los simples libros que se han escrito sobre eso. Y creo que también a todos nos ha pasado que nuestros maestros de historia nos decían como, si vas a investigar algo, búscalo en los libros, ahí es donde lo vas a encontrar. Y es donde te mandaban a buscar. Y creo que también tenemos como esa idea de que todo lo vamos a encontrar solo en los libros o en los textos que se escribieron antes sobre ese tema. Ajá. Pues yo entendí eso. No sé si alguien quiera decir algo sobre este pecado. Sí, es mucho más complejo que esto que nos dices. A ver, ¿qué entendemos por posmodernismo? ¿Qué es la posmodernidad? ¿Han escuchado mucho esa palabreja? ¿O no la han escuchado? Adelante, Abigail. Abby, ¿tienes problemas para...? Ya, me parece. Ya, perdón. No te No preocupes. sé si le doy clic y no se enciende. Ah, Pues es una temporalidad del tiempo histórico ujú, que ya sucede después del modernismo, ujú, que pues ya sabemos sucedió hace mucho tiempo y ahora estamos ubicados en la posmodernidad, ujú, que tiene unas características pues que la mayoría critica, que muchos apuntan como desoladora y sin palancas de control de lo que nos depara mañana. ujú, Y aquí pues se refiere a que ha caído que el posmodernismo ha caído en un relativismo extremo, ujú, en decir, pues si bien no podemos buscar una verdad universal y totalmente, absolutamente objetiva, ujú, pues hemos visto que sí podemos por medio de la metodología científica acercarnos a verdades. ujú, Y el posmodernismo se queda solamente con ese relativismo de decir, pues nada es definitivo y nada es certero y por lo tanto nosotros debemos posicionarnos ujú, donde, donde solamente nos quedemos para relatar y para observar lo que, lo que sale de nuestros estudios. ujú, Quedarse solamente con esa cualidad narrativa de contar y de describir los ujú, hechos, no intervenir y no darle las demás, ujú, ¿cómo se dice? Dimensiones que ujú. tienen los procesos históricos. Sí, sí, muy bien, Abigail. Yo nada más complementaría que de lo que estabas
mencionando de esta cualidad narrativa, ¿no? Es que quizás el posmodernismo no solamente es que observe o contemple, sino que por lo menos en el mundo de las ciencias sociales, académicas, esta cualidad del posmodernismo ha sugerido, ¿no? Que finalmente pues todo es una narración y que pues lo que importa realmente es qué tan elocuente y qué tan bien armada está esa narración, qué tanto esa narración es estéticamente bella, disfrutable, gozable, etcétera, ¿no? Pero sí, aquí el punto, gracias Abigail por tu participación, aquí el punto es que el posmodernismo como movimiento, como un movimiento filosófico, como un movimiento cultural, como un movimiento artístico, podemos rastrear quizás sus orígenes en movimientos, sobre todo artísticos, que están muy relacionados con la arquitectónica, como bien lo mencionaba Abigail, con una ruptura con la idea del modernismo, ¿no? Del movimiento artístico que se conoció como modernismo, que más o menos se da a principios del siglo XX, ¿no? Que relaciona pues también estas ideas futuristas, estas tanto, sobre todo primero en el arte, en la arquitectura, después en la literatura, en la música, ¿no? En la que se piensa en un mundo futuro, desarrollado ampliamente y ligado con la tecnología, etcétera. Y de repente se presenta en el transcurso histórico, pues se presentan muchos problemas o procesos que sabemos, ¿no? Guerras, dictaduras, movimientos sociales muy fuertes, ¿no? Situaciones que convulsionan a la humanidad y de repente hay una cierta sensación de pesimismo, ¿no? Otra vez en los movimientos artísticos, culturales, y que plantean que esas verdades absolutas con las que se había construido la ciencia, sobre las que se había cimentado la religión, sobre las que se habían cimentado las ideologías, pues estaban cayéndose, pues, ¿no? Y estas verdades absolutas que efectivamente, como lo dice Abigail, pues quizás pues ahorita lo vamos a ver con el siguiente capítulo de la historia crítica, pues quizás sí sean súper cuestionables, ¿no? O que eran cuestionables sobre todo porque pues la humanidad se dio cuenta que esas verdades absolutas pues en realidad no eran tan absolutas, ¿no? Como se creía, pero sin embargo existen, por lo menos desde los debates contemporáneos, formas de entender que existen ciertas regularidades, que existen ciertas tendencias y que podríamos más o menos validar o verificar como verdades, si no absolutas, pero sí generalidades que suceden en la humanidad. Sin embargo, estamos en este momento en el que, así como definimos el renacentismo, como identificamos a diferentes épocas o eras, pues algunos pensadores intelectuales para nombrar esta temporalidad, esta etapa, esta época en la que vivimos, pues dijeron o decidieron llamarlo así, ¿no? La posmodernidad, ¿no? Que se caracteriza por esta cualidad, como bien nos lo decía Abigail, ¿no? Que criticó duramente esas grandes verdades racionales, que criticó duramente esos discursos ortodoxos, ¿no? Que a la vez estaba plagado de un sentimiento, de una sensación de pesimismo, ¿no? Que digamos, sobre todo en los años 50, 60, predominó, pero que permitió pues que otras formas de concebir el mundo, que otras formas de entender el mundo, de vivir el mundo, ¿no? Se unieran, se conocieran, ¿no? Se vincularan, y dentro del mundo académico, pues influyeron muchísimo estas nuevas, si no nuevas, más bien estas formas que a veces pues no se consideraban o no se conocían, sobre todo el pensamiento oriental, las filosofías orientales, las filosofías de Medio Oriente, ¿no? Que pues para el mundo occidental, que eran quienes predominaba esta verdad absoluta, pues empezaba a trastocar
sus conocimientos, sus verdades absolutas, sus formas absolutas de ver las cosas, ¿no? Entonces, este movimiento que si bien sí ha sido también muy criticado porque el punto extremo, como también nos lo mencionaba nuestra compañera, pues fue esta idea del relativismo cultural, ¿no? Que finalmente nada es válido, todo es válido, más bien, no hay reglas para nada, no existe ningún tipo de continuidad, no existe ningún tipo de generalidad, todo finalmente es según el enfoque que cada quien quiera ver, ¿no? En realidad la verdad y las cosas tal cual, los hechos no existen, no importan, porque lo que importa es finalmente lo que yo interprete, ¿no? Lo que a mí me da o lo que me hace sentir lo que observo, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo lo narro? ¿Cómo lo cuento? ¿No? Eso fue como llevar al extremo esta postura posmoderna que hoy, por lo menos, es un poco cuestionada o es más cuestionada. Sin embargo, bueno, el posmodernismo nos ofreció o durante este periodo o este movimiento pues han surgido filósofos, planteamientos muy interesantes como un sociólogo filósofo que ya falleció recientemente, bueno, hace un par de años, Simon Bauman, que a lo mejor lo han escuchado nombrar, y su concepto de la modernidad líquida, ¿no? Que la vida es como ese flujo continuo de agua, nada más que depende en qué estado se encuentre el agua, ¿no? Se encuentre la vida, perdón. Entonces, sí, efectivamente, el autor, Carlos Antonio Aguirre Rojas, critica duramente esta visión de la historia que se reduce únicamente a lo narrativo, a lo discursivo, a una historia que lo único que busca pues, es contar las cosas de manera agradable, de manera linda, de manera que el público goce, ¿no? Y muchas veces, pues carece de rigor académico, carece de rigor científico, y algunos de estos historiadores pues se amparan en que todo es válido, en que es una interpretación del historiador, y eso es realmente lo que importa, ¿no? ¿Alguien más respecto a este asunto de la posmodernidad? Sí me gustaría que si hay alguna duda con esto de la posmodernidad, lo pudiéramos ahorita platicar, dialogar, resolver, porque finalmente estoy seguro que tanto en hermenéutica como en la materia de antropología, etnografía, es más, hasta en semiótica y seguramente en sus intereses académicos, pues se van a leer o van a topar con algunos planteamientos de esta postura, de este movimiento filosófico, artístico, cultural, y que me parece que hay que darle su justa dimensión, pues, ¿no? ¿Hay alguien más que quiera opinar sobre este aspecto? Abigail, a ver, voy. Ya, dice Abigail, ya recordé también que para el posmodernismo todos son interpretaciones de la realidad. Sí, así es. El extremo o uno de los postulados extremos de esta postura es que no existe la verdad, sino que existen interpretaciones de las cosas, ¿no? Ok, pues si no hay nadie más, pues adelante, Sandra. Va, pues ya como por último yo había puesto los autores que más o menos citaba en esa parte, en ese capítulo. Principalmente, pues creo que como hemos visto en los 3 capítulos que ha habido de esto, Karl Marx ha sido como con el que más se ha basado. También durante ese capítulo citó a Norbert Elias, a Walter Benjamin, a Mark Bloch y a Fernand Braudel. Fue como los 5 autores a los que había citado Carlos Aguirre. Y pues creo que fueron los que le han ayudado como a crear esta visión de la historia crítica que él nos está dando a nosotros a explicar, que lo entendamos. Se fue tu micrófono. Perdón. Pues mi reflexión sobre
este capítulo fue que pues, desde niños nos han hecho cometer estos 7 pecados. Hemos caído en eso y creo que hablando por mí, no ha sido hasta ya que estuve en la prepa y hasta la universidad que empecé a darme cuenta de que muchas cosas de las que nos dijeron que se tenían que hacer o cómo se tenían que hacer eran como una manera incorrecta de hacerlo, simplemente eran ahí se va, ahí está y ya. Ok, ese es tu cierre. Uh-huh. Ok. Bueno, pues me gustaría escuchar a los demás en general qué les pareció este acercamiento a Carlos Antonio Aguirre Rojas, qué les pareció eh, este apartado, qué les dice, qué les deja. Yo participo. Ok. Adelante, Yaritza. Más que nada, como ya lo había mencionado en una sesión anterior, lo que más me quedó son estas maneras de hacer historia. Y creo que, o sea, te había mencionado que no es tanto ir buscando en archivos, o no se trata de ir buscando estas fechas o buscando de manera cronológica, sino que se puede investigar, sino que se puede investigar la historia pues hasta con la simple observación. Y creo que con este capítulo, junto con el siguiente que vamos a hablar ahorita, me dan muchas ideas de cómo poder hacer el trabajo final más que nada. Creo que me dan muchos lineamientos de qué es lo que no debo de hacer y más o menos cómo debería ir buscando información. Entonces, hasta ahorita creo que el libro está funcionando muy bien para ir sacando puntos o como como una guía para ir viendo el trabajo final. Ok, muy bien, Yari, muchas gracias. Adelante, José Alberto. Yo coincido con Yari. Me parece que esta lectura del manual del mal historiador no solamente, pues, bueno, en esta primera parte nos dice como previamente algunas herramientas, sino que también nos dice cuáles son las cosas intachables y las cosas que pues por nada del mundo tenemos que hacer, tenemos que caer. Y me cae muy bien este autor, porque va directo al grano, al punto. O sea, él no se anda con rodeos, ni tampoco me parece que cae en lo redundante como algunos otros que pues, hemos visto en algunas otras materias. Él, pues lo que piensa, lo escribió aquí y se ve lo tajante y lo pues directo que es con respecto a sus compañeros con los otros trabajos pues académicos que han hecho y que él pues los critica y los menciona abiertamente. Muy bien, muchas gracias, Beto. Sí, concuerdo, no se anda tanto con rodeos, es duro, o sea, va al grano, ¿no? Y eso, tiene una actitud crítica que es notable, ¿no? ¿Alguien más? Ok, bueno, los que no están de semestre adelante de séptimo, pues en el grupo, cuando yo les compartí el video de la clase, les pregunté a los que no estuvieron, y veo que por aquí algunos que no estuvieron ayer, pues ya andan por aquí. Yo les pregunté, bueno, pues, ¿qué es un pecado? ¿Qué entendemos por un pecado? ¿No? Y todos, absolutamente todos, pues respondieron desde esta perspectiva religiosa, algunos tratando de darle esta dimensión un poco más social, ¿no? Pero aquí me gustaría que tratáramos de, entre todos, tratar de explicar, de entender por qué este autor, ¿no? Carlos Antonio Aguirre Rojas, tan crítico, tan duro, ¿no? Utiliza
la palabra, el concepto pecado, para referirse a estas prácticas que él considera no tan adecuadas del historiador. ¿Por qué creen que le haya llamado pecado? Adelante, José Alberto. Ahí está. Bueno, si bien ciertamente esta palabra, pecado, posiblemente, no sé exactamente el origen de esta palabra, pero intuyo a que posiblemente pues venga totalmente de lo religioso y de ahí sea su creación y su formación. Pero hoy en día, socialmente, no solamente se le relaciona con cuestiones religiosas, sino que pues socialmente ya incluso a agnósticos o ateos o personas no creyentes en la religión cristiana católica cristiana, llegan a usar esta palabra como forma de expresión, haciendo hincapié en que no es un error, sino que es algo más grande, es algo impensable, es algo que no, o sea, es algo que si caes en esto, es lo más bajo que puedes hacer. Es un error tan gran, tan colosal, que no puedes simplemente recuperarte y dar vuelta atrás o retractarte, sino que si llegas a cometer un pecado, pues es un abismo pues en lo que estás articulando o en lo que estás plasmando. Entonces, pues me parece que la palabra pecado tiene una gran connotación, un gran peso, no solamente eso, sino también social. Y tal vez yo creo que escogió esta palabra no porque él sea católico cristiano o porque el libro pues toque estos temas, para nada, sino que pues la palabra pecado tiene pues una gran profundidad a la hora de emplearla. Muy bien, muchas gracias, Beto. Y además utilizó la expresión pecados capitales, ¿verdad? ¿No? Que son así como los más grandes pecados que puede cometer un creyente dentro de su religiosidad, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuáles son los pecados capitales? Nada más por simple curiosidad. ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Adelante, Beto. Y luego Jessica. Beto dice la mitad y luego Jessica los siguientes. Es pues lujuria, soberbia, envidia, y ya iban 4. Si quieres, mi amiga Jessica, que me complete los 4, porque no me acuerdo. La avaricia. Creo que también es algo relacionado con la vanidad, algo así, ¿no? No me acuerdo, yo hace mucho tiempo que no. La pereza. Creo que yo tengo todos los, cumplo con todos los pecados capitales, pues. Y de cuando comes mucho, que no debes de comer la gula. mucho. La gula. Stephanie dice ir a gula, muy bien, muchas gracias. Ya para ir cerrando y pasando al siguiente apartado, obviamente, aunque, y concuerdo con José Alberto, me parece que el autor es bastante claro, es uno de los autores que no es tan redundante, que deja las cosas bastante, explica, escribe bastante claro, pero obviamente como todo texto, y eso sí hay que hacerlo, compañeros, pues todo también podemos encontrarle, pues, o podemos hacerle una crítica, ¿no? De entrada, y bueno, voy a hacer como un par de comentarios, digamos, propositivos del texto, y por eso utilicé esta pregunta de por qué el autor le llamará pecados, pues, ¿no? Acuérdense, él está hablando que esto no es un manual, pues, ¿no? Que esto es un antimanual. Desde ahí ya hay como una intención, si se fijan, un tanto cuanto literaria. Si bien él dice, es cierto, hay cosas que son complejas y no hay que reducirlas a simplicidad, pero sí hay que tratar de explicarlas con un lenguaje mucho más claro, mucho más entendible, que le haga más sentido a la gente, ¿no? Si el autor hubiera utilizado un concepto mucho más abstracto, mucho más complejo, quizás no tendría esa, como lo dijo Beto, como esta penetración, esta profundidad, ¿no? Utiliza, sin embargo, un concepto muy popular, ¿no? Despojado un poco quizás de ese halo religioso, pero manteniendo
digamos, como ese sentido de que un pecado finalmente es una falta, ¿no? Es un error que se comete, y que además los pecados capitales, pues son los errores grandes de la vida, pues, ¿no? Entonces, si se fijan, el autor utiliza la frase, la idea de pecado de una manera más metafórica, ¿sí? Si bien es cierto que el autor critica el posmodernismo y que de repente es más importante escribir bien que explicar un tema, el autor no está peleado con escribir bien, ¿no? De hecho, algo que también mencionó Beto, esta idea de que no es tan redundante en su escritura, pues tiene que ver con que tiene una escritura muy clara, muy limpia, muy, no tan rebuscada, ¿no? No le da vuelta tanto a los asuntos, sino que escribe de manera bastante clara, bastante ordenada, ¿no? Emplea ejemplos, cita a los autores cuando tiene que citarlos, aunque eso sí es una crítica para este texto. Su aparato crítico, la verdad, es prácticamente nulo. O sea, nos menciona a los autores y por ahí algunas obras, pero no nos da las referencias de ellas. Entonces, desde ahí una crítica. Sin embargo, pues bueno, quizás para mí, y porque vamos a entrarle allá al siguiente capítulo, y es un poco utilizando esta intención crítica que el autor hace, efectivamente sí, tiene una visión crítica, lo dijo por aquí Sandra, que uno de los autores que más emplea y cita es a Carlos Marx, ¿no? Pero también, por ejemplo, a Marc Bloch, a Fernand Braudel, ¿no? Que son historiadores importantes. No sé, Sandra, si puedes regresar a la siguiente diapositiva, en donde están los otros autores, en donde, bueno, mencionas a Walter Benjamin, a Norbert Elias, es decir, el autor, sí, su aparato teórico, metodológico para sostener sus ideas, pues digamos, es ad hoc, es a su gusto, pues, ¿no? Son con quienes congenia, y eso creo que todos lo hacemos cuando hacemos una investigación, ¿no? Y a veces ese es un error también, ¿no? En ocasiones nosotros podemos tener autores favoritos, teóricos favoritos, pensadores o planteamientos favoritos, o a veces nos encasillamos tanto en una perspectiva teórica que queremos observar la realidad con esa perspectiva teórica. Y ahí me parece que es una crítica, y no solamente a él, sino hasta mis propios trabajos. Necesitamos también repensar, ¿no?, cómo hemos trabajado teóricamente y metodológicamente nuestros temas de investigación, cómo nos acercamos a la realidad, porque a veces reducimos la potencia de la realidad, lo que la realidad es, a enfoques muy particulares. Y me parece que, aunque haga esta crítica bastante feroz al posmodernismo y a algunos autores como Michel de Certeau o Hendon White o el mismo Paul Bain, en realidad estos autores también, si nosotros los leemos, y que de hecho vamos a leer a Hendon White y a Michel de Certeau, en realidad podemos encontrar también, obviamente siendo críticos, ¿no?, podemos encontrar varias propuestas, varias inquietudes interesantes, y sobre todo posturas que nos permiten repensar muchas cosas, ¿no? Y no casarnos, y no, digamos, identificarnos a ultranza con una sola perspectiva de las cosas, ¿no? La realidad del mundo es tan vasto, es tan complejo, que una sola idea, que una sola perspectiva de las cosas difícilmente nos ayudará a entrarle a este debate, ¿no?, a entenderlo. Decía mi exdirector de tesis que la mejor propuesta, que la mejor apuesta que pueda hacer un investigador, un historiador, un sociólogo, un científico social, es tratar de formarse, ¿no?, tratar de
de leer lo más que pueda, tratar de instruirse, tratar de documentarse en las teorías, en los métodos más vastos, mientras más conocimientos incorpore a su formación académica, a sus piensos, a su intelectualidad, mejorará su capacidad de inteligir el mundo, es de entenderlo intelectualmente el mundo, ¿no? Si nos reducimos nada más a una sola perspectiva de las cosas, nuestra visión de las cosas es reducida, ¿no? Y este exdirector de tesis me decía, nuestra función, nuestra obligación es capacitarnos, es leer más, ¿no? Porque la misma realidad te va a exigir, ¿no? Te va a exigir que estés mejor preparado para hacerle mejores preguntas a la realidad. Y si tú no tienes un bagaje teórico, social, cultural, económico, si tú no tienes ese bagaje conceptual, pues difícilmente le podrás hacer mejores preguntas a la realidad. Y la realidad nos exige. El mundo real nos exige, ¿no? El mundo histórico nos exige, ¿no? Nuestra sociedad, lo que nos rodea, nos exige. Nos exige que estemos prestos, que tengamos esa capacidad de observación y de generar preguntas cada vez más pertinentes a todo esto que nos rodea. Entonces, yo nada más eso es una de las cosas que un poquitín le veo al autor, que él sí se decanta muy fuertemente por una escuela teórica, válido también, ¿no? Y que pues, la domina a la perfección, pero de repente sí yo quisiera invitarlos también a que fuéramos abiertos y que siempre critiquemos los textos que leemos en pos de que seamos mejores lectores. Entonces, por aquí, si ya no hubiera nada de parte de la compañera, pues que expone, pues bueno, terminamos con este segundo capítulo y pues damos inicio al, igual si no hubiera alguna otra opinión respecto a este capítulo de los compañeros, pues bueno, damos inicio a la lectura, al debate más bien, del tercer capítulo que se llama En los orígenes de la historia crítica. Ok, muy bien, vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere aportar? ¿Qué les pareció este siguiente apartado? ¿Qué les dice este siguiente apartado? Si nadie dice nada, yo empiezo por orden ascendente. ¿Qué le parece, Anaísis? ¿Qué le pareció este apartado? La verdad, me quedó muy poco claro muchas de las cosas. Creo que no le puse mucha atención a la lectura y no tengo muchos comentarios al respecto. Ok, no le puso mucha atención en la lectura. Muy bien. Elia, ¿puedes contestar? Elia y Stephanie pueden contestar por el chat, por favor. Jorge Luis, ¿qué le dice la lectura? Hola, Hola. pues me quedé yo estancado en la lectura anterior, como ayer no estuve en la clase, entonces ayer en la tarde me la pasé viendo lo de los 7 pecados y no me adentré tanto en la lectura esta, así que pues también no tengo comentarios. Ah, caray, tampoco tiene comentarios. Muy bien. Luis Fernando. Ahorita vamos contigo, Jessica. Hola, Hola. ¿Qué me puedes decir de esta lectura? pues a mí me gustó, me pareció interesante, divertida. O sea, es muy... Bueno, ahorita estaban diciendo que este autor va muy al grano. Siento que en esta parte se nota también mucho. Primero expone
una idea, después la explica, Ujú. que en este capítulo lo que intenta explicar sería como los orígenes Ujú. de la historia crítica, Sí. que lo toma desde el punto de vista del marxismo, de Karl Marx, De Carlitos Marx. Ujú. que en algún cachito dice que si bien en tema de sociedades marxistas y así, con la caída del muro de Berlín tal vez se cayó un poco esa idea, pero en Ah. materia de historia crítica, las ideas que se fundaron con Marx aún Ajá. siguen vigentes y que se tienen que retomar. Ujú. Menciona siete ideas Ujú. principales, como Ujú. si fueran lecciones. Ujú. No las enumera, pero las va mencionando y poco a poco las va explicando. Entonces me parece que lo acomodó muy bien, se entiende bastante fácil. Ujú. Y para empezar, yo creo que solo es eso. Muy bien, muchas gracias. Ahorita te doy la palabra, Jessica. Voy a leer lo que escribió Stephanie. Que seguir la historia crítica sirve para evitarnos caer en los 7 pecados. Es antigua y tiene las bases y fundamentos para formar buenos historiadores. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. Adelante, Jessica, con tu participación. Tengo una duda. Ajá, duda. Ahí hablaba algo de hacer pues una historia más, como una ciencia más científica, Ajá. y no me queda claro si es lo que estaba buscando pues el propio Marx, o desde ahí, desde con él se empezó a buscar esta cientificidad. En la historia. Ajá. Bueno, que en realidad menciona que ha sido un esfuerzo, pues, ¿no? Que algunos han buscado este sentido de darle un estatuto científico, ¿no? Marx lo intenta y el mismo Carlos Antonio Aguirre Rojas lo lleva como a la discusión, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, es la crítica que yo hago, ¿no? Carlos no considera, por ejemplo, la perspectiva de Dildate. Si se fijan, no lo cita por ningún lado a Dildate, ¿no? Y Dildate estaba haciendo eso también, ¿no? Intentarle dar, de hecho, para Dildate, la ciencia que le daba el fundamento a las ciencias del espíritu era la historia, pues, ¿no? Y hay, sobre todo en esta filosofía de tipo hermenéutico con estos autores, ese intento también, ¿no? Ese esfuerzo por darle un estatuto de cientificidad a la historia, ¿no? Y de repente este autor se lo pasa por el arco del triunfo. No, ni siquiera son dignos de mencionarlos como posturas que no contempla, ¿no? Uh-huh. Pero sí es un poco ese esfuerzo, Jessica. Ok, a ver, Maximiliano. Gracias. Sí, de nada. Bueno, a ver, ¿qué es crítica? ¿A qué queremos o a qué nos referimos cuando mencionamos este concepto de crítica? ¿Qué es ser crítico? Una persona nefasta que le anda viendo todos los errores a las cosas. ¿Qué es ser crítico? Menciona, perdón, en lo que alguien se anima a hablar, menciona Elia, hablaba de la historia crítica, de una forma de construcción de la historia, pero que era una idea muy reciente, y en este capítulo él se pone a analizar los orígenes de esta historia. Eso es la participación anterior, mi pantalla se bugueó. Ok. Adelante, Abigail. Pues es este panorama de hacer historia y de comprender la historia desde lo que Marx planteó cuando describe pues las estructuras sociales de clases sociales que existen en la sociedad. Entonces, desde ahí plantea que es necesario siempre abordar esta dimensión de desigualdad y de subyugación de unas clases para comprender tanto los procesos históricos como la misma forma de pensamiento, las formas de trabajo,
las dinámicas del hogar y pues en sí toda la forma de organización social. Entonces, pues creo que eso es básicamente lo que plantea la postura crítica. Ajá. Sí, muy bien, tienes mucha razón, ¿no? O sea, esta postura crítica señala, ¿no? O pone el ojo en cosas que quizás, no cosas que quizás, más bien, que antes otras escuelas de pensamiento, otras propuestas históricas u otras formas de entender el mundo y la realidad ni siquiera contemplaban, ¿no? Como las clases subalternas, ¿no? Como las clases populares, como las tradiciones populares, ¿no? Y que, bueno, la historia, sobre todo como esta disciplina digamos, que plantean desde los griegos, etcétera, pues se abocaba nada más a hablar de los grandes reyes, de los grandes hechos, de las grandes victorias, de los grandes reinos, ¿no? De los grandes políticos, de los grandes militares, y de repente no se hablaba de las clases populares, ¿no? Se hablaba de las grandes, de la industria como el gran motor de la historia, ¿no? Ayer nos lo comentaba por ahí Juan Alberto, ¿no? Esta idea del positivismo, ¿no? De los grandes empresarios, la historia de los grandes hechos, etcétera, ¿no? Y de repente toda esta perspectiva crítica que nace a partir de un pensador, ¿no? De las propuestas de un filósofo, economista, pensador, intelectual, como es Carlos Marx, ¿no? Que empieza que pone su visión y que es una crítica también feroz, ¿no? Y cuando digo feroz, es feroz, pues, ¿no? Al sistema dominante que impera en el momento en el que él vive, ¿no? En la Alemania, en la Inglaterra, ¿no? En donde las élites, y ya no solamente las élites gobernantes, sino las élites comerciantes, ¿no? Las élites empresariales, que se constituyen en una clase social, ¿no? En la burguesía, ¿no? Controlan no solamente la economía, controlan la política, controlan los sistemas políticos, económicos, sino controlan los medios de producción, ¿no? Controlan lo que es la industria tal cual. Y Marx dice, pero bueno, sin los trabajadores no hay esas ganancias, ¿no? Sin los trabajadores no hay ese progreso, ¿no? Sin los trabajadores no se genera esa riqueza, pues, ¿no? Y entonces empieza desde una perspectiva crítica, es decir, por eso quería empezar con qué es crítica, empieza a criticar estas cosas, ¿no? Entonces nos vamos a regresar poquitín a mi pregunta, ¿no? ¿Qué es la crítica? ¿Qué es ser crítica? ¿Qué es hacer una crítica? A ver, Saúl. Ahorita te doy la palabra, José Alberto. Mande. ¿Qué es hacer una crítica? Hacer crítica es dar tu opinión sobre algo de alguien más. Pero siempre y cuando sea algo sensato. Algo bien estructurado. No hablar por hablar. Eso es una crítica para mí. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Ahorita te sigo dando la palabra, José Alberto. Sergio, ¿qué es una crítica? ¿Qué es hacer crítica? Pues yo considero que la crítica es, ¿cómo decirlo? Es que no quiero caer en decir opinión, pero no. La crítica es la voz de una persona que estudia un tema, una acción, un algo, y que de manera fundamentada y con proceso hace un análisis, creo que en la crítica interviene el análisis, y después de ese análisis lo lleva más allá y da
soluciones, da nuevas ideas, construye sobre lo que acaba de analizar y no deja el texto morir, o al texto, lo que sea que haga, no lo deja morir, sino que contribuye a su mejor. Eso es lo que me parece una crítica. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, José Alberto. Bueno, pues igual ya lo comentó Sergio. Yo iba a comentar que era, pues eso, es un análisis, para mí una crítica, pues eso es un análisis con una estructura determinada, con conceptos específicos y con, pues, con hechos históricos, con una estructura, vaya, bien hecha, con hipótesis, con teorías complejas, o sea, no creo que, yo creo más bien que crítica se nos puede parecer como esta palabra mal empleada, las señoras que critican, o algo parecido, pero no, o sea, es más bien un análisis. Bueno, ya Sergio dijo. Es decir, la crítica no es una opinión superflua, ¿no? No es una opinión sin fundamentos, no es una opinión sin bases, sino ejercer una crítica es ejercer un juicio analítico, ¿sí? Con una serie de pesquisas, de evidencias, ¿no? De métodos. Criticamos eso, ¿no? Criticamos ideas, criticamos libros, criticamos películas, criticamos modas, criticamos ideologías, criticamos políticas, criticamos a políticos, ¿no? Podemos hacer, claro, crítica de las ideas de estos políticos y de sus acciones, ¿no? Criticamos a filósofos, criticamos a músicos, criticamos a pensadores, pues, podemos ser críticos con todo, es más, hay que ser críticos con todo, ¿sí? Y eso es el primer fundamento, nos dice tanto Carlos Antonio Aguirre Rojas como, ¿sí? Como los orígenes de esta historia crítica, y esos fundamentos están en esta postura de Carlos Marx, ¿no? Que nos dice o que nos regala esta frase, ¿no? La historia se repite primero como tragedia y después como farsa. ¿Qué me puedes decir de esta frase que nos regala Carlos Marx, Abigail? Pues si dice que la historia se repite, quiere decir que pues no aprendes la lección, porque al momento de repetirse pues ya es, ¿cómo dice? La historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Pues la primera vez que te pasas algo es una tragedia y se supone que aprendes, y si te vuelve a suceder pues ya es una farsa o es una tontería, no sé, no aprendiste bien. Por eso al principio pues dice que es una tragedia, no se le da una lección a un grupo o a un individuo, y si le vuelve a suceder pues no sé, hay algo que probablemente no comprendió bien. Muy bien, quiero que se queden con esta frase, ¿no? La historia se repite primero como tragedia, después como farsa, porque adelante voy a tratar de explicar un poquitín el sentido de esta frase, ¿no? A ver, Anaísis, ¿sabe quién es Carlos Marx? ¿Ha escuchado hablar quién es este camarada Carlos Marx? ¿Le suena? Un poco. Ajá. A ver, de eso poco, ¿qué sabe de este señor que se parece a Santa Claus? Pues realmente no conozco mucho su trabajo, pero sé que tiene un libro que se llama El Capital. Ajá. Sí, es esa misma persona de la que estamos hablando. Sí, ese mismo camarada. Ok. Es el que Entonces, saludamos pues, la otra vez. Sí, ya me acordé. Entonces, pues, solo sé que tiene muchos estudios en cuanto a ese campo de la sociedad y de todo lo que conlleva
En cuanto a orden político y esas cosas, no sé mucho de él, la verdad. Ok, pues le sugiero que investigue un poco más quién es. Y ese librito al que hace referencia es una obra monumental, dependiendo de la editorial, pueden ser 8 tomos, pueden ser 3 tomos, pues es una obra monumental en donde está planteada en gran medida la filosofía política económica de Carlos Marx. Es de los pocos filósofos que no solamente plantea un sistema filosófico abstracto y de ideas, sino que plantea un sistema político, ¿no? Él critica duramente a esta filosofía abstracta que nada más se la pasa confabulando ideas, pensando ideas, ¿no? Pensando cómo resolver el mundo, pero jamás actúa dentro de él, ¿no? De hecho, él ataca ferozmente a otro filósofo, a Feuerbach, perdón, en el que le dice, en las tesis a Feuerbach le dice, ¿no? La filosofía de lo que, la filosofía tiene que tener acción, pues, ¿no? O sea, ya basta nada más de estar pensando, ¿no? De lo que se trata, ¿no? La filosofía de lo que trata es de transformar la realidad, ¿no? O sea, no nada más de reflexionarla. La filosofía no nada más es esa actividad lúdica de estar pensando ideas, de estar reflexionando en el interior y en la esencia del ser humano. Y la filosofía no es nada más ese, como a veces se nos ha presentado hoy en día, ¿no? Es esta actitud de algunos marihuanos que nada más se la pasan fumando hierba para abrir las puertas de lo sensorial. No, la filosofía no nada más es eso. Claro que es parte de la actividad filosófica, pensarnos, ¿no? Repensarnos, imaginarnos como sociedad, imaginarnos como individuos, como miembros de una sociedad, e imaginarnos en función de lo que vivimos y reflexionar en nuestra profundidad del ser. Pero de nada sirve si nada más esas ideas se quedan allá adentro, ¿no? De nada sirve que tengamos ideas geniales, de nada sirve que tengamos ideas con las que podemos cambiar el mundo si no las llevamos a cabo, ¿no? Y eso es una de las primeras críticas de Marx, por eso él va a hablar del materialismo, que su base de su pensamiento es el materialismo histórico, ¿sí? A diferencia del materialismo de Comte, que es una progresiva evolución, la idea de Marx será mucho más compleja y además va a contemplar una cosa que muchos filósofos hasta ese momento ni siquiera habían contemplado, que es la economía, ¿sí? O sea, prácticamente todos los filósofos hasta esa época, Kant, Hegel y todos estos pensadores, pues se clavaban en el mundo de las ideas y lo abstracto y la esencia del ser humano y toda esta, pues toda esta filosofía que es muy interesante, ¿no? Metafísica, y las ideas de Kant serán brillantes y las ideas de Hegel serán brillantes. Pero este punto, el visitar esta situación humana para Marx, decir, a ver, la economía es fundamental para entender el desarrollo humano, ¿no? Las sociedades, no sé si se acuerdan en las clases anteriores, cuando hablábamos de estas primeras sociedades, ¿no? Las sociedades, en gran medida modernas, se han estructurado a partir de los intercambios, ¿no? Obviamente lo más sofisticado es el intercambio monetario, pero lo hablábamos en aquellas clases, ¿no? Los diferentes tipos de intercambios, ¿no? Entonces, Marx identifica en su profunda filosofía, ¿no? Que existen una serie de estadios o de momentos diferentes por los cuales el hombre ha ido avanzando y en cada uno se ha ido sofisticando un sistema de dominación, ¿no? Y que ha sido generalmente dirigido, valga la redundancia, por una clase, por una élite, ¿no? Que generalmente controla 3 aspectos de la vida social, ¿no? La vida política, la vida económica y la vida religiosa, ¿sí? Es decir, en esas 3 esferas, ¿no? A las cuales Marx les va a llamar superestructura, ¿sí? En esas esferas, en esas superestructuras, ¿no? La vida política, la vida económica, la vida religiosa, se han movido las élites dirigentes, ¿no? Se ha cambiado en momentos, en algunas ocasiones la figura del líder religioso ha sido la más importante, ¿no? El chamán, en otras la figura del tlatoani, del rey, ¿no? Del jerarca, y en otras ocasiones la figura del empresario, la figura del comerciante,
la figura del socio capitalista que tiene el poder económico y que termina por decidir, ¿no? Cómo se deben de estructurar las políticas, cómo se debe de organizar el mundo en términos religiosos, en términos económicos, etc. Esa lectura es fundamental, ¿no? Para ese momento, estamos hablando de mediados del siglo XIX, porque si bien algunos antropólogos o incipientes antropólogos, y si bien algunos otros historiadores empezaban a darse cuenta de la importancia de esto, no lo habían estructurado, no lo habían organizado, más bien para no confundir con el concepto de estructura, no lo habían organizado de la manera en la que Marx lo identifica, ¿no? Y bueno, esa obra monumental, que es El Capital, ¿no? Es antecedida de una obra igual de monumental, que es toda su teoría económica, que se llama Los Grundrisse, que son 2 textos, o Los orígenes del sistema económico en Marx. Ahorita no recuerdo el título exacto, pero tiene que ver con los fundamentos económicos de la filosofía de Marx, ¿no? En la cual plantea todo esto, plantea estos conceptos, ¿no? De plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? ¿Han escuchado hablar de ese concepto? ¿Qué es la plusvalía? ¿Qué es el valor de cambio? ¿Qué es en términos de Marx, de la plusvalía y del valor de cambio, qué es la fuerza de trabajo? ¿Sí? ¿Quién me puede decir qué es la fuerza de trabajo? Adelante, Abigail. Pues es la mano de obra y es ese valor que tiene para ofertar al mercado el obrero. Y pues como ya dije, tiene un valor en el mercado, es valorada y entra en todo este juego económico de la remuneración. Y ¿qué otra cosa dijiste? Ya se me olvidó. La plusvalía. Y la plusvalía es ese valor extra que trabaja, es ese valor extra que resulta de la jornada laboral de 8 horas, que según Marx, pues es un excedente. Es el valor extra que le damos a las cosas, pues, ¿no? Ajá, es un excedente que no es remunerado y muchas veces no es reconocido. Pero sin embargo tiene un valor y permite a los capitalistas la acumulación de la riqueza. La acumulación de la riqueza, lo acabas de decir muy bien. Es decir, un aparatejo como este, ¿sí? Un teléfono, o el teléfono cualquiera que ustedes tengan, pues obviamente para poder ser construido, pues se necesitó de obreros, ¿no? De gente que trabaja, ¿no? Y a esos obreros se les pagó una cantidad de dinero por su fuerza de trabajo, por poder poner o por hacer ese trabajo, ¿sí? Sin embargo, y de ese porcentaje que se les pagó, este aparatejo, ¿sí? Tiene un valor agregado, ¿no? Tiene una plusvalía, tiene un valor que muchas veces excede, ¿sí? El valor de la fuerza de trabajo. Es decir, yo le puedo pagar a un obrero 100 pesos y el producto que haga yo, socio capitalista, que tengo el dinero suficiente para poder tener una empresa, para poder tener la maquinaria, para poder tener los enseres necesarios para que ese obrero haga el teléfono, yo voy a vender el teléfono en 10,000 pesos o en 20,000 pesos. ¿Sí? No sé si te acuerdas, Sergio, cuando tú ponías precisamente el ejemplo del intercambio con la comida. ¿Te acuerdas? Si estás por aquí, Sergio. Sí, sí. Sí, y que yo no todo, pero sí. Y que yo te decía que un poquito o en semanas después o en otras clases íbamos a hablar de esto, ¿no? De cómo ese intercambio, que en cierto sentido pues es un intercambio simbólico, ¿sí? En realidad llevaba más cosas en el fondo, ¿no? No solamente intercambiamos mi dinero que yo he ganado producto de mi jornada, de mi fuerza de trabajo, ¿no? Sino que también intercambiaba otras cosas, como conocimientos, ¿sí? Como un modo de preparación que yo desconozco, ¿sí? O intercambio mi tiempo. El tiempo que yo no tengo
para prepararme un alimento y que estas personas sí lo tienen. ¿Estamos? Entonces, eso que identifica Marx, eso que empieza a reflexionar, ¿sí? Es algo que en su momento, pues algunos medio lo habían visto, pero que en realidad no lo habían cuestionado de esa forma, y por eso es la potencia de la teoría filosófica de Marx. Ese sí podemos hablar de un sistema filosófico, de un sistema teórico, de un sistema de conceptos, de un sistema teórico para explicar el mundo, ¿sí? No solamente para explicarlo, después para transformarlo, propondrá el camarada Marx, ¿no? Que además, a pesar de que han ya sus ideas hace más de 150 años, ciento y tantos años, todavía siguen siendo pertinentes. Cuando un sistema filosófico, cuando un verdadero sistema filosófico, un sistema teórico, un marco teórico sólido, es tan profundo, es una observación, como diría hace rato Yaritza, que la historia también es producto de la observación, es una observación tan profunda de la realidad que está viviendo este hombre, porque en gran medida eso es producto de sus reflexiones. Y cuando esa capacidad para inteligir el mundo, es decir, para entenderlo de manera inteligente, puede emitir críticas, es decir, análisis, juicios contundentes sobre el desenvolvimiento de la sociedad o el desenvolvimiento de una élite o el desenvolvimiento de un sistema económico, cuando es tan profundo, ese sistema rebasa el tiempo. Por eso, y a pesar de que para algunos, sobre todo los muy afines a las políticas neoliberales, Marx esté rebasado, no es cierto. Todavía podemos utilizar el nivel, los conceptos de Marx, los planteamientos de Marx, obviamente entendiendo que han pasado y que podemos modificar ciertas cosas o que podemos reinterpretar ciertas cosas o que tenemos que ponerla al día, pero aún así el planteamiento de Marx sigue siendo fundamental, sigue siendo importante, nos sigue dando respuestas. Mientras un marco teórico nos siga ofreciendo preguntas y nos permita generar ciertas respuestas, ese marco teórico será todavía potente, y el marco teórico, la apuesta, el sistema teórico de Marx todavía sigue siendo potente. Por eso, como le dije a su compañera Anaísis, y se los digo a todos los demás, échenle una visitada a Marx, échenle ahí un ojo a sus obras. Algunas sí son monumentales, pero pueden empezar por pequeños textos, por los trabajos más sencillos, el Manifiesto del Partido Comunista, que es más una cuestión panfletaria, pero finalmente es un texto interesante. La biografía de Louis Bonaparte, ¿no? El 18 Brumario de Louis Bonaparte. Y después, cuando ustedes se sientan, bueno, la ideología alemana, que no tiene desperdicio, es un supertexto, pero cuando ustedes se sientan preparados, échenle un ojo. Primero los Grundrisse y después al Capital, porque ahí estoy convencido de que van a encontrar muchas ideas muy pertinentes, actuales todavía, debates que todavía son actuales, que les ayudarán no solamente en su formación académica, sino en su formación de vida, ¿sí? Ok, ¿qué nos dice en estas primeras hojas, en estos primeros escarceos, en la página, bueno, mis primeras 3, 4 páginas para mí son la 47, la 48, la 49. ¿Qué nos dice Carlos Antonio Aguirre Rojas sobre esta historia crítica? Nos dice bueno, que este proyecto no es reciente, ¿verdad? Es un proyecto que ya tiene algo de tiempo, que no es algo que se le haya ocurrido recientemente, ¿no? Otra cosa que nos dice y que nos la mencionaba Abigail es... sí, ya vi, Yari. Adelante. Gracias. Pues justamente iba a mencionar esto que ya ibas a empezar a hablar, que en las últimas décadas del siglo XIX es cuando surge la historia
positivista, como hoy lo conocemos en nuestras escuelas en México, pero a la vez, como se menciona, por ejemplo, en una página después, donde hay oposición, hay resistencia. Donde Exacto. surgió la historia positivista, también surge la historia crítica. Y pues en estas primeras páginas, como ya lo había también mencionado Luis, nos está hablando de lecciones. Y pues para acabar mi participación menciono la primera lección. Ajá, muy bien. Refiere a la necesidad de concebir que toda la actividad que desarrollamos y en lo que esto pues resulte, se ve encaminado hacia la consolidación de un proyecto, de la construcción de una ciencia de la historia. Y pues va hablando de que para Marx la ciencia de la historia es una global, entonces pues se tiene que abarcar todo lo que conlleva la realidad social y pues teniendo en cuenta todas estas expresiones que ha tenido el humano a través del tiempo. Sí, muy bien, muchas gracias, Yari. Sí, muy pertinente y muy acertada tu participación. Y en ese sentido, por eso puse esta imagen, ¿no? Esta cita también de Carlos Marx, en la que nos dice: las revoluciones son las locomotoras de la historia. ¿Qué nos estará tratando de dar a entender con eso, Jorge Luis Contreras? ¿Perdón? ¿Qué nos tratará de dar a entender Carlitos Marx con la frase: las revoluciones son las locomotoras de la historia? Pues, como yo lo veo, pues, siento que es algo así como se ha visto siempre, por ejemplo, la Revolución Mexicana, es como ayudan a un avance, ¿no? A un cambio, ya sea como en un país o en la misma historia, ¿no? Una revolución es pues, como un sinónimo de cambio, ¿no? Pues al verlo como una locomotora es como la revolución es la que impulsa ese cambio y algo así, no sé. Ok. Maximiliano, ¿qué es una revolución? Gracias, Jorge Luis. Ok. Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Ok. La revolución es... ¿Cómo poderlo explicar? Como puedas, así como se te ocurra. No podrías, es que no sé cómo... como una es que no. Como Okay. una batalla o un cambio que hay en la sociedad, o sea, como la revolución se da porque quieren cambiar o porque quieren mejorar. Bien, sí, un cambio. Porque quieren, o sea, como decir, como lo que estaba comentando ayer de la, ¿cómo se llama? Del estado absolutista, como ese del estado absolutista se terminó creo, por unas guerras, unas revoluciones que hubo. Sí, claro. Sí. Y así se dio como ahora un nuevo estado, el estado democrático. Sí, sería algo así. Sí, de hecho, estás poniendo y ligando con otra materia en la que sí hay conexión, ¿no? La geopolítica no se puede entender sin los movimientos históricos, pues, ¿no? Los cambios geopolíticos que han existido en la humanidad, en el mundo, en el globo, y sobre todo en Europa, en aquellos años, ¿no? En siglo XVII, XVIII, ¿no? El nacimiento de los estados-nación, el fin o la separación del catolicismo de las iglesias, ¿no? Y el nacimiento de nuevas iglesias, ¿no? O nuevos credos, ¿no? Van a reconfigurar la composición de los países, pues, ¿no? De los reinos, ¿no? El fin de las monarquías y el nacimiento de los estados, ¿no? Y en primera instancia esos estados absolutistas, como tú bien lo mencionaste, pues van a generar una serie de condiciones a las cuales criticaba tantísimo Marx, ¿no? Una élite dominante sobre los demás, en muchas ocasiones por una serie de ideologías como el derecho divino, ¿no?
O sea, los reyes son reyes porque son descendientes de una casta divina, pues, ¿no? Y todos los demás son esclavos, pues, ¿no? Que no tienen derecho a nada, pues, ¿no? O que su función en el mundo es ser sirvientes, pues, ¿no? Ser lacayos, ser trabajadores. Su función en el mundo es ser obreros, pues, ¿no? Es ser campesinos, ¿no? Y hay una élite, la cual nada más entre nosotros nos asociamos, nos organizamos, pues esa es la que manda, pues, ¿no? Por derecho divino, pues, ¿no? Ok, Saúl, ¿por qué será necesario o por qué se dan estos cambios? ¿Por qué vienen estos cambios? ¿Por qué cambiamos o por qué queremos cambiar las cosas, Saúl? Mande, ¿por qué queremos cambiar qué? Las ¿Por qué cosas. quieres cambiar las cosas? Porque no nos agradan, Ajá, porque estamos inconformes con ellas, ajá, porque no nos convienen, ajá. A ver, por ejemplo, ¿qué porque... cosas no te agradan que tú quisieras Mande, cambiar? ¿Qué cosas no te agradan que tú quisieras cambiar? la gente lenta. La gente lenta, ok, muy Si bien. yo lo pudiera cambiar, lo cambiaría. ¿Y tú crees que eso sea suficiente para hacer una revolución? Mm, no, más ¿No? bien ese sería un capricho mío. Ah, ok, bien. Entonces, Pero algo así que tú digas para hacer una revolución, ajá, mm, podría ser, no sé, los movimientos feministas extremistas. ajá, Ese yo no lo apruebo al 100%. ajá. Basta con que todos estemos en nuestras cosas y no nos metamos con la vida de otros, otras. Que tengamos orden. Que tengamos orden, sí. Ajá. Que seamos desmadrosos, pero con orden. Desmadrosos, pero con orden. Vamos a ser relajientos, pero con orden. Vamos a Sí, hacer sí, sí. desmadre, pero en silencio, ¿no? Diversión saludable, pues. Vamos a divertirnos saludablemente, sin extremos, sin Eso. excesos, ¿no? Así tiene que, así sí puede haber revoluciones, pues. Sí. Sí, ok, bien, gracias, Saúl. Sergio, ¿por qué los seres humanos se organizan, se movilizan y quieren cambiar las cosas? Pues en otra clase tuvimos un texto Ajá, en el que se decía que a final de cuentas si obedecemos el poder del Estado es porque creemos en él, y creo que es por eso que obedecemos un orden, ujú, porque creemos que el orden nos va a hacer un bien mayor, pues. ujú, ujú, Digamos, lo intercambiamos, decimos, bueno, yo te doy mi libertad de acción conmigo y con otras personas, ujú. yo ofrezco, yo me desprendo de la libertad de poder hacer lo que a mí se me pegue mi gana con mi cuerpo y también con los de los demás, Ajá, a cambio de que, pues, probablemente no muramos. ajá, nos protejas, nos Ajá, cuides, ¿no? creo que es por eso que la gente sigue las órdenes, Sí, y es precisamente cuando la gente deja de creer que se forma la revolución. ajá. Sí, ahorita Luis Fernando. Sí. ¿Algo Ah, más, Sergio? pues de mi parte sobre el por qué seguimos un orden, eso es lo que pienso. No, yo no decía, mi pregunta no era por qué seguíamos un orden. Mi pregunta Ah, es por qué los movimientos quieren cambios, pues, ¿no? ah, Pero bueno, tú mencionaste un punto y que tiene que ver con la historia en general. A lo que estás haciendo referencia es a lo que se le llama el contrato social. ¿Sí? Hubo por ahí, a ver, ¿quién se acuerda quién fue el que inventó esta palabreja del contrato social, este concepto del contrato social, que de hecho lo tenemos en nuestra constitución, es nuestro contrato social? Adelante, Abigail. ¿Fue Augusto Comte o No. uno de sus compatriotas? John Sí, Locke. sí era francés, pero no es No, John Comte. Locke no es francés. No, entonces no me acuerdo. Es Juan Jacobo Rousseau. Y de hecho los que están ahorita en lo de geopolítica, pues uno de los movimientos, de las revoluciones más fuertes y que va a influir en toda Europa es la Revolución Francesa, ¿no? ¿Ya llegaron ahí? ¿Ya vieron eso? ¿No? ¿Alguien se acuerda de qué pasó en la France? ¿Viva la France? ¿No?
Revolución Francesa a la 1, Revolución Francesa a las 2, Revolución Francesa Pues a las 3. la Ilustración gracias a la Revolución Francesa. Sí. Y fue igual que todas las revoluciones. A diferencia de las reformas, es una diferencia que hace Zizek. La revolución tiene el poder de penetrar la superestructura. Así es, sí. Para poder reestructurarla desde los cimientos. Y por eso es que se dice que se avanza en la historia, porque hay una ruptura. Pues, aprovechando el comentario que alguien estaba haciendo ahorita, la Revolución Francesa fue muy violenta. Sí, claro. Y de ahí salió la Ilustración, wow, una revolución intelectual, artística y de las ciencias incluso. Y pues, no sé, yo no soy historiadora, ¿verdad? Pero yo no tengo ningún registro de alguna revolución que haya sido pacífica. Sí, a lo mejor, pues, en movimientos pacíficos sí han existido, ¿no? Pero han sido como pocos. Pero yo ponía el ejemplo de la Revolución Francesa, precisamente por eso que tú nos mencionas un poco, ¿no? Lo que arrojó, ¿no? Mencionabas el concepto de transformación, de cambio, ¿no? Una revolución en el sentido marxista es una ruptura con un orden establecido, ¿no? Y que ese orden establecido ha envejecido, se ha endurecido, se ha vuelto absolutista, ¿no? Los cambios, las grandes revoluciones vienen cuando un sistema económico político se ha hecho absolutista, ha llegado a un nivel, ha llegado a un grado, ¿no? En el que se llega al autoritarismo, ¿sí? Y de repente, pues, ese grado, ¿no? De concentración del poder, pues revienta, pues, ¿no? O sea, termina por reventar, termina por sofocar a los individuos, y por eso se generan estas rebeliones, pues, ¿no? Estas luchas que en el movimiento francés, pues, derivaron en ese país independiente, ¿no? En el dichoso contrato social, en los dichosos 3 valores, ¿no? Humanos: libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Para todos los pueblos, en la idea de que todos los hombres somos libres, hombres y mujeres, pues, ¿no? En que el hombre debe de ser libre, ¿sí? Porque en el anterior régimen se consideraba que había hombres que eran libres y hombres que no eran libres. Y estos movimientos lucharon por la libertad de esos hombres, por la libertad de pensamiento, por la libertad de acción. En su gran ideal de Rousseau, se llega a ese punto en el que Sergio nos acaba de decir, ¿no? En que ciertos hombres, en que estas organizaciones sociales, ¿no? Confían, construyen, escriben un texto en el que va a garantizar que el hombre va a ser libre, así haya nacido en donde haya nacido, que todo hombre que nazca en este mundo es libre, pues, que nadie puede, ¿sí?, decidir sobre él, pues, que nadie puede atentar contra esa libertad del ser humano, ¿sí? Y entonces se construye este contrato social en el que se supone que ese contrato social nos va a garantizar esos derechos humanos, pues, que todos debemos de tener, ¿sí? Seamos de la nacionalidad que seamos del color de la piel, de la estatura, de lo que sea, de nuestras creencias religiosas, de nuestras preferencias sexuales, de lo que sea, de nuestra condición económica, ¿sí? Sin embargo, nos damos cuenta, por eso nos dice Marx, las revoluciones son el motor de la historia, ¿sí? Pues en no pocas sociedades, o en muchas sociedades más bien, han existido o no se han completado estos derechos humanos, o no se han logrado, no se han salvaguardado esas libertades, pues. Es más, veámoslo desde nuestras propias familias. ¿Por qué los jóvenes, cuando somos jóvenes, pues en algunos casos, no en todos los casos, pues, ¿por qué nos volvemos rebeldes? Porque se nos imponen cosas, porque autoritariamente se nos imponen algunas reglas que no están bien, ¿no? O de las cuales cuestionamos, o que quizás puede ser que estén bien, pero que no las entendemos, o no las explican, o porque muchas veces las autoridades no cumplen con lo que supuestamente es la reglamentación. Por eso,
el hartazgo de las gentes, por eso el cansancio de ciertas personas. Y por eso muchas veces esta idea a la que nos hacía referencia el compañero Sergio David, de ese contrato social, cuando no es respetado por quien supuestamente lo debe de proteger, pues entonces se generan conflictos y llega un hartazgo. De hecho, en términos de derecho contemporáneo, se llama romper el estado de bienestar. Y entonces se cae a lo que se conoce en términos de derecho político, el estado de excepción. Cuando el Estado, cuando la dirigencia del Estado puede ejercer, puede violentar, ¿sí?, nuestras garantías individuales. ¿Cuáles son nuestras garantías individuales, Anaísis? Fernando, ¿querías decir algo? Sí, hola. Hola. Ahorita que estaban hablando eso de revoluciones y todo eso, hay una parte en la lectura que pone ejemplos de, si lo puedo leer, sí, adelante, dice, puesto que si es claro que en donde hay explotación habrá lucha en contra de esa misma explotación. Y si donde hay opresión habrá siempre resistencia. Y sin una experiencia reiterada de la historia, que la injusticia y la discriminación sociales engendran también ineludiblemente la rebeldía y la sublevación contra dicha discriminación e injusticia. Entonces también es evidente que mientras exista capitalismo habrá un pensamiento crítico destinado a explicar su naturaleza destructiva y despótica. Bueno, ese cachito que ahorita que estaban hablando de revoluciones y todo eso, y me acordé, se me vino a la mente esa parte, porque primero hablando de la discusión, de esta pequeña discusión que se armó, de que si tiene que ser, ¿cómo se dice?, tranquila una revolución. Pues si hay, bueno, aquí mismo lo dice, que es claro que si hay explotación, habrá lucha contra esa explotación, o si hay opresión, habrá lucha contra esa opresión. Hay muchos ejemplos de eso, la revolución francesa que están diciendo, la revolución mexicana, la independencia mexicana, de todos los países hay independencias. Ahorita los pleitos que se armaron con los policías, de que sé que también viene con esa, con lo que acaban de decir del contrato social. Pues, no sé, se me vino, me acordé un poquito de esa parte, la quería traer a la discusión, la quería mencionar. Sí, muy bien, sí, Luis Fernando. De hecho, pues bueno, esa cita me parece una cita muy valiosa, ¿no?, que nos planteas, que nos traes, en la cual efectivamente ese es como este espíritu crítico, y es crítico en el sentido de que, pues, otros historiadores u otros interesados en estos problemas humanos, pues no habían reparado en ello, pues, ¿no? Y vuelvo a insistir, de repente esta historia que nada más se concentra en hablar de la élite, de los políticos, y justificar muchas veces una serie de actos o de acciones que legitiman ideologías supremacistas, pues, ¿no? Que le dan legalidad, pues, a una serie de acciones o de actos graves, ¿no?, que justifican, como tú lo mencionabas por ahí, ¿no?, en esta cita, ¿no?, la explotación, el racismo,
la imposición de ideas, ¿no? Las injusticias. Por eso esta visión de la historia es crítica, ¿no? Porque critica lo que otro tipo de disciplinas u otro tipo de corrientes disciplinarias pues no cuestiona, ¿no? Simplemente así es la vida, simplemente así son las cosas y continúa con ellas, acepta que hay un destino, acepta que has nacido pobre, acepta que has nacido obrero, ¿no? Y no te cuestiones, pues, ¿no? O sea, no te cuestiones por qué es así, no te cuestiones por qué no puedes tener un futuro diferente, no te cuestiones por qué siempre vas a estar esclavizado a este sistema oligárquico, ¿no? En el que toda tu vida, los 15, 20, 30 años de tu vida, vas a tener que estar pagando, ¿no? Por una serie de enseres y servicios básicos, ¿no? Que tendrán que ser derechos humanos, ¿no? Como por ejemplo el agua, la energía eléctrica, el derecho a la educación, el derecho a tener un buen sistema de salud pública, el derecho a tener una vivienda digna, ¿no? Lo tienes que estar pagando y tienes que pagar cada día más. ¿Por qué? Pues porque hay una élite, ¿no? Hay un grupo de élite de empresarios, ¿no? Que han nacido ricos, que han nacido millonarios, ¿no? Que son los dueños del mundo y que finalmente no hay forma o no hay forma de cuestionarles, ¿no? Es más, no una crítica, y para mí es una crítica seria a la que me uno, que es una crítica feroz al sistema económico, al sistema educativo en el que vivimos, ¿no? O sea, el sistema educativo, me refiero a preprimaria, primaria, secundaria, poco preparatoria, y ya un poco se empieza a desprender a nivel universitario. Es un sistema que en los últimos años se ha vuelto un sistema que genera mano de obra barata, ¿sí? O sea, eso sí, ¿no? Es un sistema que produce, y sí, los títulos son adecuados, ¿no? Son en términos mercantilistas, industriales, produce obreros baratos, capacitados, ¿sí? Saben operar maquinaria, saben hacer operaciones básicas, pero no saben, no critican su realidad, pues. No tienen una buena formación histórica, no tienen una visión creativa, artística, ¿no? Pero de que saben operar cosas, de que saben responder a operaciones sencillas sin cuestionarlas, pues eso es fundamental, ¿no? Es más, ese sistema educativo está reforzado por un sistema cultural, un sistema ideológico cultural, que refuerza ciertas apuestas del mundo occidental y del mundo capitalista, pues, ¿no? Probablemente muchos de nosotros que estamos aquí, entre los que me incorporo o los que me identifico, no conozcamos o no hablemos una lengua originaria, ¿no? Y desconozcamos nuestras raíces, pero les aseguro que todos de alguna u otra forma tenemos un vínculo con el mundo occidental y sobre todo con el mundo norteamericano, con la visión del mundo norteamericano. Nos han inundado de películas, nos han inundado de música, nos han inundado de modas, nos han inundado de formas de pensar, de gustos, de libros, de modas, vuelvo a repetir, ¿no? De programas de televisión, etcétera, y de repente todos, y hasta lo digo yo, aquí lo tengo, ¿no? Claro, todos estamos más identificados con ese mundo occidental, ¿sí? Y no lo cuestionamos, ¿no? Ni siquiera nos preguntamos por qué es así. Y eso es precisamente lo que esta historia crítica, esta visión crítica de las cosas señala. O sea, ¿por qué un grupo, por qué una élite dominante ha impuesto su forma de pensar, su forma de entender el mundo, su forma de darle valor a las cosas, ¿no? De darle valor, ¿no? Hablando en términos de Carlos Marx, de darle ese valor a nuestro trabajo, a lo que hacemos, ¿no? Y estratificarlo, es decir, hacerlo cada vez más, un estrato más pequeño y cosificarlo, es decir, hacerlo cada vez más una cosa, ¿sí? La vida humana, ¿no? Pierde su valor cultural, pierde su valor sentimental, pierde su valor emocional y se le da un valor económico, ¿sí?
¿Cuánto vale la vida de un individuo? Ustedes pueden ahí checar en los, si un día les interesa ir a un banco, pueden checar cuánto está tasada, por ejemplo, en un seguro, ¿no? Si te pasa esto, vale tanto. Si pierdes esto, es tanto. Si tienes un accidente y pierdes una parte de tu cuerpo, es tanto. Valoramos económicamente la vida humana. La vida humana no tiene un valor económico, ¿no? Pues, sin embargo, este mundo, esta evolución de ese mundo moderno, ¿no? Libre, capitalista, etcétera, le da un valor numérico a nuestra vida humana, ¿no? Esa es la visión crítica, ¿sí? Eso es un poco a lo que se refiere esta postura, ¿no? Y por eso los hartazgos, los ciertos movimientos que caen a este hartazgo, pues entran en esto que le vamos a llamar revolución. Pero sigamos avanzando. Hay un punto muy importante en el que el autor, es decir, en el que Carlos Antonio Aguirre Rojas, es cierto, gracias por lo que nos comentaba hace rato Luis Fernando, de que hay como unos puntos o lecciones que el autor nos menciona, que son varias, que antes de pasar este punto de la dialéctica, ¿no? Que habla del estatuto científico, de la historia como verdadera ciencia, me gustaría que me dijeran qué otros de esas lecciones rescatan, ¿no? Que identifica Carlos Antonio Aguirre Rojas, que esta escuela crítica nos propone. ¿Qué otros puntos están ahí en la lectura? A ver, ¿qué tal Jessica? Jessica Estefanía. No me hallo no me hallo en lo que están. ¿No te hallas en lo que están? Estamos así No como... encuentro esos puntos de los que hablas. Me acuerdo haberlo revisado, pero no me acuerdo de qué hablan. ¿Te acuerdas haberlos revisado, pero no te acuerdas de qué hablan? Sí, de qué hablan, ajá. Ok. ¿Algo que te acuerdes de la lectura? Así, general. Bueno, ya encontré un punto de la segunda lección que dice. Ajá. Habla de concebir a la historia como, pues, de manera más global, abordando, pues, desde el ámbito social. Pues eso ya lo habían tratado, ¿no? Ahorita, hablar sobre las fuerzas, los grupos minoritarios, que son, bueno, para él son los verdaderos actores que influyen en cambios y en procesos históricos. Ok. ¿Alguien más? Ajá, ¿algo más? No. Ok. Acabas de mencionar algo importante que tiene que ver esta idea de una historia más general, ¿no? Tú mencionaste más global, que tiene que ver que a veces con que se considera, o algunos malos historiadores, ¿no? Que claro que es importante observar lo que sucede a nivel micro, a nivel local, a nivel un poco más cercano, pero que a veces nada más se concentran tanto en explicar algo tan particular o tan local, que no observan que los problemas sociales, que los problemas de la historia tienden a ser generales, ¿sí? Hace rato por aquí, tanto creo que Maximiliano como el mismo Sergio mencionaban, ¿no? Que las revoluciones pasan en muchos lados, ¿no? Aquí va una pregunta para todos.
¿por qué a nivel universal, es decir, a nivel de nuestro mundo, por qué existen las injusticias? ¿No? Porque es una constante. ¿Por qué son constantes las injusticias en nuestro mundo? No podría ser porque pues la vida no es justa y no siempre es lo que queremos. Ajá. No sé. Beto y después Fernando. No sé, siento como que esas injusticias son lo que hace traer los cambios, como lo que estábamos viendo hace rato. Son los que provocan las revoluciones, los movimientos. No sé, se me viene a la mente, no sé si esté bien, como ¿cómo se decía esto? El problema que existía pues con la discriminación hacia las personas de color. Por eso como que por esas discriminaciones o por esas, no sé cómo decirlo, se hicieron esas revoluciones. No sé si esté bien. Ok. Beto y después Fernando. Pues se podría aludir al hecho biológico, esto de que la supervivencia es más fuerte, de adaptación, de tomar liderazgo en las, en lo que se está aconteciendo, pero por supuesto que no siempre las personas que toman estas decisiones son las más aptas o son las más capacitadas para llevar la cabecilla de una sociedad o de un grupo, y es aquí donde se crean estas injusticias. ¿Sí era la palabra que usaste fue injusticia? Sí. Pues estas injusticias, y también más que nada creo que lo que vuelve ignorante a las personas, ya sea por no sé, racismo, homofobia o incluso la misoginia, no depende, o sea, no nace por este hecho, sino que se crea a partir de el miedo a lo desconocido, el miedo a lo diferente, el miedo a no, a que estas personas no puedan encajar tal vez en la sociedad. El otro día estaba viendo un documental que se llama Los Negros Blancos. No sé si alguno de ustedes ha visto. ¿De RT? ¿Mande? ¿De una televisora rusa, RT? No sé, solo se llama Los Negros Blancos. De estas personas que creo que son en una parte de Europa que tienen esta condición de, ¿cómo se llama? Cuando les falta pigmentación. No es vitiligo. Bueno, vitiligo es cuando es parcial. Cuando es total es... ay, se me fue la palabra. Albino. Albino. Sí. No, bueno, yo a lo que vi del documental, porque no lo terminé, es en grupos, en pequeños grupos del continente africano. No sé en qué países estaban situados, pero eran varias personas que se refugiaban de los africanos, ya que estas personas los discriminaban y los atacaban. Incluso había un caso de una niña que le habían cortado el brazo porque pensaban que que estaba mal ser blanca, con rasgos africanos. Entonces, pues es eso. O sea, yo creo que las injusticias parten a partir del miedo a la diferencia y de la intolerancia. Ok, muy bien, muchas gracias, Beto. Ahorita le doy la palabra a Luis Fernando, pero primero voy a leer lo que nos dice Elia. La injusticia existe desde que concebimos... primero era Estefanía. Las clases o niveles sociales forman parte de las injusticias, totalmente de acuerdo. La injusticia, dice Elia, existe desde que concebimos moralmente una justicia idealista y depende de cada contexto social el que sea o no
una injusticia, cierto objeto. Muy bien, también muchas gracias, Elia. Ahora sí, Fer, adelante, porfa. Hola. Hola, hola. Bueno, hace, creo que fue un año, hice un trabajo final para una clase que trataba sobre racismo y el sentido de ser uno mismo, del grupo al que pertenece y del otro, de la alteridad de la otra edad. Y bueno, parte de, ahorita no lo tengo a la mano, pero parte de ese trabajo, bueno, dentro de las lecturas que hice para hacerlo, encontré pues que varios autores mencionaban algo que dijo Beto, que es el miedo a lo desconocido, por una parte, porque uno al ser uno mismo sabe qué se espera. Tiene la certeza de qué es lo que está pasando, y uno al estar en su mismo grupo sabe cómo se comporta ese grupo, y al entrar en contacto con otro grupo que no, con el que no se había tenido contacto antes, empieza un choque de identidades y florecen estos miedos. Había un ejemplo que decía, pues los humanos primitivos que solo conocen su mundo dentro de su grupo, de tal vez 20 personas, y que piensan que son las únicas en todo el terreno. De repente se cruzan con otro grupo de otras 20 personas. ¿Cómo van a actuar? ¿Van a actuar tranquilas? ¿Van a actuar agresivas? ¿Van a intentar comunicarse? ¿Se van a ignorar? Todo eso pasa por esto, por el sentido de uno mismo, de identidad y del otro. Y la no certeza de lo que significa para uno mismo esa otredad. Muy bien, muy bien, muy bien, Fernando. De hecho, con esto que nos comentas, quiero llegar a este punto, que bueno, yo sé que hay otras aportaciones del texto, pero hay uno que me parece que es fundamental, que es el método dialéctico o la idea de dialéctica en el pensamiento de Carlos Marx, y que un poco tiene que ver con esto que nos está diciendo Luis Fernando. ¿Alguien había escuchado este concepto de dialéctica? ¿Sergio? Discúlpeme, ¿cómo? Ay, disculpa, ¿cómo? Eso, muy bien. ¿Has escuchado el concepto de dialéctica? ¿Lo habías escuchado en alguna ocasión? ¿Te suena algo? Sí, he escuchado el concepto de dialéctica y lo interpreto como el acto de la discusión, de la argumentación de dos ideas. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien estaba hablando o iba a decir algo? ¿No? ¿Nadie? Es que alcancé a escuchar como que alguien iba a decir algo, iba a intervenir. Ok, muy bien, Sergio. A ver, me quedé todavía ahí con algunas cosas más. ¿Cómo dijiste? El acto de la discusión, del debate, Sí, del diálogo. del confrontar dos argumentos. Dos argumentos, dos ideas, ¿no? Al menos, ¿no? Sí, al menos al menos dos ideas, ¿no? Que esto nos señala que por lo menos exista por lo menos dos elementos dentro de esta comunicación, estos temas que también le gustan mucho a Luis Fernando Ceja, ¿no? De estos sistemas de comunicación. Una persona que emite el comunicado, el mensaje, ¿sí? Un medio, vehículo por donde se expresa, y un escuchante, ¿no? O un interlocutor. Alguien dice, eso, Elia, muy bien, al menos en la propuesta marxista, que realmente es una apropiación de la propuesta de Jorge Guillermo Federico Hegel, de la dialéctica hegeliana, ¿no?
Para Marx, la idea de dialéctica se va a estructurar en estos tres conceptos que nos está aportando nuestra compañera Elia, ¿no? La tesis, una antítesis y una síntesis, ¿sí? El método dialéctico, la propuesta de Marx tiene que ver con ese debate, tiene que ver con ese diálogo, tiene que ver con la necesidad de expresar claramente en una tesis, ¿no? Un sentir, un hecho, una idea, un algo. Pero, en estricto sentido, de la tesis, de esa propuesta, de esa primer propuesta, de esta primera argumentación, del diálogo, de la confrontación, de esa primera argumentación, tendrá que nacer la antítesis, ¿sí? El sentido contrario, la respuesta, la otredad, el contraargumento, ¿sí? Y de la confrontación, de ese diálogo, de ese debate, se logrará un concepto sintético, una síntesis, una idea que emana de ese diálogo. ¿Se acuerdan lo que yo les decía hace algunas clases, hace algunas semanas en las que les decía, aquí tenemos que debatir, ¿sí? O sea, generar conocimiento, entrarle al conocimiento, entrarle a la investigación, a la producción del conocimiento, a la reflexión sobre el conocimiento, a reflexionar sobre las ideas, a reflexionar sobre las lecturas, pues es debatirlas, pues, ¿no? Es discutirlas, es dialogarlas. Yo sé que quizás con estas tecnologías no podemos dialogarlas como quisiéramos, pero me parece que hemos estado dialogando, hemos estado compartiendo ideas, ¿no? Que obviamente están en el texto, que ustedes han estado leyendo, pero también ideas que ustedes van desarrollando, ideas que ustedes van apropiando, ¿no? Se van apropiando, que conocen, con las que congenian, con las que están de acuerdo, y creo y pienso que ese es el ejercicio que tenemos que seguir haciendo, que hemos ido aquí, ¿no? Dialogando, debatiendo, a veces de manera un poquito más profunda, a veces un poquito más superficial por los tiempos, pero todo en afán de dialogar, de debatir esas ideas, ¿no? Y debatirlas en ese sentido, un tanto cuanto dialéctico, ¿no? Si bien no de una manera tan metodológica como esta idea de la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? De esta triada que nos propone el autor, pero sí, al menos en este intercambio, en este ir y venir, ¿no? En este ir y venir de ideas, de confrontarlas, de contraargumentarlas y de tratar de llegar a una serie de escenarios en donde o de reflexiones en donde más o menos todos logramos una serie de acuerdos respecto a los debates que hemos tenido. Por eso les decía, si están viendo mi pantalla, que esta frase, que este fundamento, que esta cita de Carlos Marx es finalmente, de manera un tanto cuanto, si ustedes quieren, metafórica, es la propuesta dialéctica, ¿no? Nos dice, la historia se repite, la tesis, ¿no? La antítesis primero como tragedia, la síntesis después como farsa, ¿sí? No es el único autor que ha considerado a la historia y esa cualidad cíclica, ¿sí? Él dice, la historia se repite, pero si se acuerdan cuando veíamos los primeros escarceos de nuestra materia, yo les decía, Nietzsche tiene una idea de la historia, de este eterno retorno, de este eterno regresar del individuo, del ser humano, de este eterno regresar a los orígenes, a la búsqueda, ¿no? Que está lleno de preguntas este individuo en el mundo, arrojado en el mundo, como nos diría Heidegger, el ser humano ha sido arrojado al mundo, ¿no? Desposeído, desnudo, ¿no? Sin sentido, ¿no? E inicia su camino de búsqueda por encontrarle sentido a las cosas. En clases anteriores por ahí también se tocaba este punto, ¿no? De la necesidad de tener un guía, porque los seres humanos estamos buscando las preguntas, las respuestas a las preguntas más inquietantes, ¿no? Y necesitamos agarrarnos de alguien porque solos no podemos. Es un poco estas ideas, ¿no? O estos problemas o estas injusticias
o estas situaciones finalmente se repiten, existen en diferentes lados, ¿no? Por eso, esta idea de que mirar las cosas así como si nada más fueran únicas e irrepetibles y que nada más existen en mi pequeño pueblito o en mi pequeña comunidad o que para mí nada más me afectan, nos dice Marx y nos dice Carlos Antonio Aguirre Rojas, es un error, porque la historia es colectiva, porque aunque a nosotros nos pasen cosas y nos afecten cosas y nos hagan daño y nos sentimos que el mundo, que la realidad nos ataca a nosotros y somos seres ultrasensibles, que todo nos hace daño, pues nos dice Marx y nos dice Carlos Antonio Aguirre Rojas, no, a otras personas les pasa algo similar. Hay otras personas que se sienten igual que tú, ¿sí? Hay otras personas igual de desposeídas, con igual tipo de problemas, con igual tipo de dificultades, con problemas similares a los tuyos, se sienten igual de perdidos como tú, se sienten igual de incomprendidos como tú. Es decir, la historia no es una historia en clave individualista y que se repite única vez o que solamente hay una única vez. No, la historia es cíclica, la historia se repite, los problemas sociales se repiten, ¿no? Los conflictos se repiten. ¿Estamos? Por eso nos dice Marx, ¿no? La historia se repite. Él de manera metafórica nos lo dice, primero como una tragedia, que aquí me gustaría que reflexionáramos, pensáramos, bueno, pues, ¿qué es una tragedia? Como algo trágico, como algo, digamos, fuerte, como algo que nos genera una serie de problemas sociales, ¿no? Que nos genera una serie de sensaciones terroríficas, ¿no? Terribles, es una tragedia, ha sucedido una gran tragedia, ¿no? Lo que estamos viviendo en este momento de la pandemia es una tragedia, ¿no? Y nos dice después el autor, y después como una farsa, ¿no? Les voy a poner un ejemplo súper clásico, o no súper clásico, pero por lo menos clásico para nosotros. La historia de la revolución, ¿sí? Es la historia en gran medida de la independencia. ¿Estamos? La historia de la revolución primero se nos presenta como una tragedia. Claro que es una tragedia, ¿no? Un país en llamas, un país en un baño de sangre, ¿no? Un proceso histórico muy violento, muy triste, ¿no? Muchas gentes murieron, en donde hubo posturas irreconciliables, ¿no? En donde mucha gente lamentablemente falleció, pero hoy en día, o más bien después entendimos que un partido político se apropió esos valores de la revolución, ¿no? Los hizo suyos, los corrompió, ¿no? Y hoy en día nos presenta un dibujo de la revolución. Es más que un dibujo, una caricatura de la revolución. ¿Sí? La revolución hoy en día es una farsa, pues. ¿Estamos? Fíjense la potencia, ¿no? La pertinencia de esta frase de Carlos Marx. La historia se repite primero como tragedia, después como farsa. Y finalmente es una estructura, en su estructura de pensamiento, es una estructura dialéctica. Pues también esta frase es súper sensacional, ¿no? La manera como se presentan las cosas no es la manera como son. Y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Si las cosas fueran como se presentan, no necesitaríamos ningún tipo de ciencia para estar explicando la vida humana, pero no son así, pero no es así. Pero la tesis que se nos presenta frente a nuestros ojos no es totalmente como es, pues, ¿sí? No es tan clara como supuestamente es. Necesitamos encontrar esa antítesis, ¿sí? Necesitamos buscar eso que parece, ¿no? Ese fantasma, esa representación, eso que parece que son las cosas, pero que no lo son. Por eso necesitamos de la ciencia. Por eso necesitamos de una ciencia histórica cada vez más crítica, cada vez más profunda, que dialogue cada vez más con esos problemas sociales, ¿no? De manera crítica y rigurosa, porque lo que parece que es,
no necesariamente es. Yo quiero dejar esta sesión, voy a dejar este punto de contrahistoria para la siguiente clase, que sería la próxima semana, el próximo martes, con lo que me daría unos 10-15 minutos, y después iniciaríamos con el tema que nos corresponde. Recuerden, antes de darle cierre a esta sesión, si es que no hubiera algún comentario más, quisiera simplemente recordarles que tienen desde hoy para elegir cualquiera de los 3 temas que vimos en la semana, ¿sí? De las lecturas que vimos en la semana, y hacer un reporte de lectura con base al formato que ya les pasé aquí en la plataforma Teams, y subirlo como máximo el domingo a las 23:59 de la noche, ya sea en Teams, aunque de preferencia que sea por medio de la plataforma Moodle. Pero quien no tenga ahorita o tenga problemas para entrar a Moodle, lo pueden hacer por aquí, por Teams. Lo vuelvo a repetir para los compañeros que espero que vean la clase cuando ya la pueda subir a nuestras redes sociales, de preferencia en Moodle, el reporte de lectura, el primer reporte de lectura, pónganle así, primer reporte de lectura, de preferencia en Moodle, si tienen conflictos con Moodle, en la plataforma Teams. No sé si hubiera algún comentario, alguna pregunta al respecto. Nada más, ¿a qué hora se cierra la...? Lo acabo de decir, a las 23:59 del domingo. Ok, gracias. Tienes desde hoy hasta el domingo para subir ese reporte de lectura. Domingo antes de que sea lunes. ¿De acuerdo? Si no hubiera ninguna otra pregunta, comentario. Sí, adelante, Maximiliano. No, todo bien. Ok. Si no hubiera ninguna otra pregunta, comentario, que pasen un buen fin de semana, se cuidan, nos vemos nuestra siguiente sesión el día martes. Que estén bien, cuídense. Igualmente, profe. Gracias. Adiós, que estén bien. Igual, Dios. Cuídense, adiós. Sale igual.